Panorama Mundial Galáctica. Toda la información local e internacional con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Digo, en tu programa, bueno, un saludo a todo el público de Galáctica Radio y Televisión Digital. Y bueno, sí, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, condenado. Así fue, así fue. Y bueno, casi 30 años de prisión, una cantidad increíble. Y la acusación es que intentó perpetrar un golpe de Estado. ¿Mm? Así que bueno, la noticia es esa. Pero bueno, lo que podemos hacer aquí, como siempre hacemos aquí en Galáctica, es entender, disecar, ¿no? Vamos a entender el contexto, el texto, el contexto que está detrás de eso, qué implica, qué lectura política eso tiene, tanto interna en Brasil como en el exterior. Vamos a ver qué podemos traer de información para que el público tenga el discernimiento, ¿no es cierto, Pedro? Para que nuestro público pueda entender y, bueno, y comprender qué puede pasar con eso. Entonces, bueno, primeramente vamos a hacer un poco el perfil de Jair Bolsonaro, ¿no? Para el que no conoce, bueno, casi todos lo conocen en Argentina, pero para el que no conoce, fue el presidente de Brasil antes de Lula, Inácio da Silva. Bueno, fue presidente, bueno, se eligió democráticamente el presidente de la derecha, ¿no? Una derecha muy parecida a la derecha de Milei, muy parecida, ¿no? Una derecha liberal, una derecha que enfrenta a la izquierda woke, y eso, Bolsonaro llega un poco como Milei también, un outsider, llega a la política como un outsider, ¿no? Era una figura discreta de la política, ex militar, él había sido militar por muchísimos años, bueno, lleva el estilo militar, la patente militar, ¿no? Y bueno, había tenido unos líos ahí en el ejército y bueno, se fue y a partir de ahí empezó a ser un diputado muy discreto, pero bueno, con unas opiniones bastante polémicas. Bueno, entonces eso s- le hacía viralizar de vez en cuando en los programas de televisión, ¿cierto? Bueno, en- hace un par de años en Brasil, más o menos unos un poco más de 10 años, bueno, había una tensión social muy grande, más o menos lo que venía pasando en Argentina con el peronismo kirchnerista en los últimos años, una tensión social muy grande, un incremento de pobreza muy grande, bueno, y eso hizo con que hubiera un desarrollo, un florecimiento de la derecha, ¿no? Una organización de la derecha que nunca había estado tan organizada en Brasil desde el periodo militar, que Brasil como Argentina tuvo su periodo militar también. Entonces, bueno, eso se terminó con el impeachment de Dilma Rousseff, que era una presidente de izquierda también. Y bueno, y ahí entonces, bueno, había, junto con Internet, empezó a haber una reorganización de la derecha y Bolsonaro de cierta forma se convirtió en el catalizador de ese nuevo Estado, digamos, esa nueva orden social de derecha. ¿No? Más o menos lo que pasó con Milei en Argentina. Fue más o menos el proceso fue eso, ¿no? Milei un outsider y va canalizando ahí las voces de derecha, no necesariamente que piensen exactamente como él, pero bueno, de la derecha en general, porque está la derecha más hacia el extremo, la derecha más hacia el centro, ¿no es cierto? Bueno, Bolsonaro pasó más o menos lo mismo, ¿no? Eh, y se eligió presidente. Al paso que Lula da Silva había sido condenado en un caso de corrupción, bueno, muy famoso en Brasil, que lo conocen todos, bueno, junto con otras figuras también, bueno, y estaba preso. Y entonces, bueno, eh, invalidan el Tribunal de Justicia de Brasil, que tiene muchísimo poder en Brasil actualmente, inclusive más que el Ejecutivo, diría yo, invalida la prisión de Lula, no por el juicio mismo en sí mismo, sino porque, bueno, aludió que el juicio se hizo en un lugar que no era lo correcto. Entonces como que invalida y con eso Lula sale de prisión, concurre a las elecciones y compite con Bolsonaro.
Y ahí comienza todo. Todo eso para que podáis entender lo que pasó. Entonces Brasil en ese momento, ¿no? Se ve absolutamente polarizado, ¿eh? Absolutamente polarizado. Lula y Bolsonaro, Boca y River, Cristina Kirchner y Milei más o menos. Es algo así, ¿me entendéis? Una polarización extrema, de derecha e izquierda, ¿no? Como nunca hubo, porque Brasil siempre tuvo partidos de centro, centro-derecha, centro-izquierda, o partidos que transitaban allí, como podría ser el macrismo en la Argentina, pero en esos últimos años estuvo muy polarizado con Lula y Bolsonaro. Y entonces, bueno, Bolsonaro, y ahí comienza todo, ¿no? Y ahí comienza todo. Bolsonaro, bueno, y la derecha, viéndosela venir, ¿no? Con la presencia de Lula allí, muy fuerte, más o menos como el kirchnerismo en Argentina, bueno, pues empezó a tener ciertos cuidados y a partir de ahora voy a tener mucho cuidado en seguir, porque a partir de ahora ya entramos en el terreno político del achismo, ¿no? De mi opinión, y a mí no me gusta reportar así. Todos tenemos nuestras convicciones políticas, pero aquí en Galáctica siempre tratamos de ser imparciales y brindar al público información y no subestimar al público, no dejar que el público mismo tenga el derecho de elegir. Pero bueno, entonces vamos a describir aquí. Porque de aquí en adelante sigo con mi relato, pero de aquí en adelante eso tiene un poco de similitud con el caso Nisman o el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ¿no? Misterios que es muy difícil de saber, muy difícil de, de, de desvendar. Incluso el mismo Bolsonaro sufrió un ataque también, ¿eh? Antes de ganar las elecciones sufrió un ataque, un cuchillazo en plena campaña y en cierta medida eso también lo catapultó un poquito, ¿no? Pero bueno, volviendo a las elecciones, se lo ve venir a la derecha, que el crecimiento de la izquierda, entonces, bueno, comienza a ver, supuestamente, comienza a ver, bueno, qué es lo que se le está juzgando, ¿no? Comienza a ver, bueno, manipulación de la opinión pública, manipulación de las redes sociales, hackers, hackeos, todo con la máquina gubernamental, supuestamente, ¿no? Ese es de lo que se le acusa y lo que se le prueba. Lo que pasa es que quien juzga es la izquierda, los ministros que son de izquierda. Entonces, eso es lo que hay que decir aquí. Y eso sí, os lo digo con toda seguridad, y aquí no hay opinión, eso es absolutamente, es un hecho histórico en Brasil que está sucediendo. Esta no es una guerra jurídica, ¿no? Es una guerra ideológica. Se polarizó la izquierda y se polarizó la derecha en Brasil, más o menos como también pasa en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, en un determinado momento Bolsonaro empezó a decir que las urnas, que iba a haber fraude en las elecciones y quería que las urnas fueran no solo digitales, sino con un soporte en papel y que eso podría llevar a más seguridad. Y bueno, el famoso ministro de Moraes, que es el superministro del Tribunal de Justicia de Brasil, bueno, dijo que no, que eso no es posible, que eso es inconstitucional, etcétera y tal. Entonces, bueno, terminó ganando Lula da Silva, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, había algunas manifestaciones en puertas de cuarteles del ejército, de señoras, hombre, de personas comunes, ¿no? De ama de casa. Y bueno, y se decía que eso, más o menos lo que ocurre en la puerta de Cristina Kirchner también, ¿no? Esas manifestaciones espontáneas. Y se decía también que eso estaba orquestado y auspiciado indirectamente por Bolsonaro, ¿es cierto? Que era una especie de llamado al golpe de Estado. Y bueno, y esa es la historia. Entonces, bueno, se hizo mucha inteligencia, mucha investigación y hay mucha documentación que prueba que, bueno, que Bolsonaro, bueno, consideró la posibilidad de llevar a un estado de sitio, pero no un golpe de estado con las armas a lo militar de la década de 70 y 80 en América Latina, no en ese sentido, ¿no? Sino más bien una, digamos, una narrativa, ¿no es cierto? Una historia, un cuento de hadas, ¿no? Como que, por ejemplo, dice que las elecciones fueron fraudadas, entonces tendré que intervenir con el estado de sitio, bueno, y por ahí va. Usando la misma democracia para perpetuarse en el poder. Más o menos lo que hizo Putin en Rusia, ¿no es cierto?
que, bueno, que tiene toda la máquina a su favor, todo el poder, entonces, bueno, reforma la Constitución y hace votar, bueno, cláusulas con las que puede seguir eternamente en el poder, algo así. Y eso es lo que se le acusó a Bolsonaro y, bueno, y se juzgó y fue condenado. Y son 27 años de prisión, casi 3 décadas, ¿no? Por lo cual, bueno, toda su vida. Y aparentemente eso no es excarcelable, no hay formas de negociarlo porque, bueno, porque la democracia misma tiene esa cláusula de protección en la Constitución democrática para evitar un golpe de Estado, ¿no? Hemos pasado en Latinoamérica muchos golpes de Estado, entonces es una herida abierta. Entonces el mismo sistema ya tiene eso instalado, una cláusula que cualquier persona que atente contra la democracia, ¿no? En ese sentido, ¿no? De revolución, etcétera, bueno, tiene que ser condenada a prisión y no hay absolutamente ninguna posibilidad de excarcelación o de amnistía, ¿no? Por un futuro presidente, por ejemplo, que es posible también. Así que, bueno, esa es la situación. Y aquí, bueno, a nivel interno, obviamente que eso divide Brasil en este momento, y a nivel externo, bueno, por supuesto que eso también repercute, ¿no? Porque Trump apoya a Bolsonaro, es amigo personal de la familia Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, que anduvo mucho por Argentina también, bueno, está en ese momento autoexiliado en Estados Unidos, pidiendo ayuda para probar el abuso de poder de Alexandre de Moraes, y entonces, bueno, pues Trump ya se manifestó apoyándole a Bolsonaro, llevando su apoyo, bueno, eh, y es muy posible también que en el caso de que esa presión se concrete, bueno, pues que Brasil tenga sanciones de Estados Unidos, que ya hubo, porque, bueno, sabéis bien que Trump andó desparramando sanciones a los países gobernados por la izquierda y facilitando el comercio y otras cuestiones diplomáticas a países liderados por la derecha. Bueno, ese alineamiento es absolutamente mundial en ese momento, ¿no es cierto? Digamos que lo que vivimos antes de la caída del muro de Berlín, que era un mundo dividido en bloque capitalista y comunista, ahora con ese formato, ¿no? Vuelve con ese formato, una especie de capitalismo moderno. Incluso el socialismo migró para el capitalismo, ¿eh? Atención, porque China es un país capitalista, para que lo sepa, ¿eh? Pues es un país de economía comunista, es una economía capitalista con un partido comunista, o sea, es un capitalismo de Estado, ¿no es cierto? Y bueno, y ese es el nuevo formato y esa es la situación. Así que Bolsonaro está condenado y veremos lo que pasa, Pedro. Muchísimas gracias, querido Jansen. Realmente muy clarificador este informe, y los detalles que diste son excelentes. Concretamente la Sala 1 entonces de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que alcanzó, por supuesto, la mayoría, como claramente lo explicaba nuestro corresponsal exclusivo en Brasil, Jansen Polimata, esa mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, justamente por el intento, como él lo aclaraba, de golpe de Estado y asesinato contra el actual presidente Lula da Silva. Se trata concretamente de un fallo de resonancia global, que tiene como telón también de fondo, atención con este tema muy puntual, la presión descarnada del gobierno también del presidente Donald Trump para que justamente la Corte de Brasil absolviera al expresidente. En este caso, todos saben que la administración de Trump llegó a imponerle aranceles de casi el 50% a Brasil y quitarle también la visa al juez Alexandre de Moraes para que no condenaran justamente a Trump, pero nada hizo vacilar justamente a los jueces ni al gobierno también de Lula en esta cuestión, por el drama político concretamente que rodeó el proceso y los poderes en juego. La sentencia está marcando claramente un hito en la democracia brasileña y latinoamericana. Este es concretamente un excelente informe de nuestro corresponsal, reitero, Jansen Polimata, desde Brasil, con respecto justamente a la decisión que toma la justicia brasilera. Ya volvemos.